Hola, mi nombre es Jesús Ani Reyes de la Cruz, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana del Departamento de Ingeniería Industrial. Esta es una presentación para la materia de Estadística Inferencial 2 de la Unidad 2, ejercida por el profesor Juan Morales. La Unidad 2 lleva por título Correlación y Regresión. En esta Unidad 2 vamos a ver subtemas como 10.2 Correlación, 10.3 Regresión, 10.4 Variación e intervalos de predicción y 10.5 Regresión múltiple. En cada subtema veremos dos ejercicios para que nos quede claro. Subtema 10.2 Correlación. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los valores de otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor de Carl Pearson, el cual vivió de 1857 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. Algunas de las propiedades del coeficiente de correlación lineal R son: el valor de R siempre está entre -1 y 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y, ya sea que intercambien los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Algunos errores comunes en las correlaciones son: un error común es concluir que la correlación implica casualidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Tenemos el primer ejemplo, llamado tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de CI de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de Stadlib y Brain Size, Head Size and Intelligence. Y bueno, la pregunta es la siguiente: ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CI? Y la segunda pregunta es: ¿parece que las personas con cerebro más grandes son más inteligentes? Y como pueden ver, también nos genera una tabla. Bueno, el ejercicio nos proporciona una tabla, el cual tiene el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el CI. Y tenemos, por ejemplo, de un tamaño de 965 con una inteligencia de 90, un tamaño de 1029 centímetros cúbicos con una inteligencia de 85 y así sucesivamente. Para poder resolver este ejercicio vamos a usar un archivo Minitab. Aquí lo tenemos. Vamos a esperar a que carguen. Y como pueden ver, ya aquí tengo copiada la tabla, igual como muestra aquí en el ejercicio. Tamaño del cerebro y coeficiente intelectual. Para poder resolver este ejercicio vamos a ver si existe correlación entre estos datos. Para ello vamos a hacer lo siguiente: vamos a entrar a estadística básica, correlación.
Si se dan cuenta, en esa parte nos dice medir la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables. Damos clic y si recuerdan alguna de las propiedades, nos dice que el valor de R no se ha afectado por la elección de X o Y. Eso quiere decir que podemos elegir cualquier variable sin importar el orden y no nos afectará. También tenemos que el método es por correlación de Pearson y nos aparece otra opción también, RHO de Sperman, pero en este caso vamos a trabajar con Pearson. Le damos a aceptar y tenemos una correlación de Pearson de 0.179 y el valor de P que es igual a 0.62. Ya tenemos. Bueno, también podemos graficar, hacer una gráfica. Para ello nos vamos a estadística, gráfica de dispersión y con regresión. Le damos a aceptar y nos pide una variable y y una variable x. En este caso, la variable x es el tamaño del cerebro y la variable y es el coeficiente intelectual. Y le damos a aceptar. Y aquí tenemos una gráfica de dispersión de coeficiente intelectual versus tamaño del cerebro. Y podemos ver los diferentes puntos dispersados, los cuales son los siguientes. Entonces, para concluir e interpretar los resultados, tenemos la primera pregunta nos decía, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CI? La respuesta es no. No tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Además, dado el valor de la correlación de Pearson, el cual es de 0.179, tenemos un valor muy pobre entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CI. Y la segunda pregunta nos dice, ¿parece que las personas con cerebro más grandes son más inteligentes? Y la respuesta es que las personas con el cerebro más grandes no son más inteligentes. Bueno, para que también nos quede un poco claro, podemos usar el asistente. Le damos en este apartado que dice asistente, regresión. Y elegimos regresión simple. Y como habíamos dicho, en el eje de las X iba el tamaño del cerebro. Y el eje de las Y, coeficiente intelectual. Elegimos el que dice lineal. Y el nivel de significancia es 0.005. Ya lo tenemos. Le damos a aceptar. Y como pueden ver, nos genera más gráficas. Pero ese es el más importante, ya que es lo que nos resume toda la información. Por ejemplo, tenemos, existe una relación entre y y x y tenemos que el valor p se nos inclina para el lado derecho con un valor de 0.62 y el cual la respuesta es no. La correlación entre el coeficiente intelectual y tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no es estadísticamente significativa, dado que p es mayor que 0.05. Y tenemos también otra pregunta que nos genera el asistente, porcentaje de variación explicado por el modelo. Tenemos que es bajo. El modelo de regresión puede explicar 3.21% de las variaciones en coeficiente intelectual. Y aquí tenemos la pregunta que nos planteó el ejercicio, correlación entre X y Y.
y nos dice, la correlación entre coeficiente intelectual y tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no es estadísticamente significativo. Como pueden ver, pues aquí también ya la tengo copiada. Y también tenemos la gráfica de dispersión. Pasamos al siguiente ejercicio. Y el ejercicio nos dice calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos de Air Police Institute. Y la pregunta nos dice, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? De la misma manera, vamos a abrir un archivo Minitab. Bueno, aquí ya tenemos la tabla que nos marca el problema. Tenemos el dióxido de carbono concentrado y la temperatura en grados centígrados. Por ejemplo, tenemos una concentración de 314 CO2 con una temperatura de 13.9, una concentración de 317 con una temperatura de 14 y así sucesivamente. Bueno, aquí ya la tenemos copiada. De la misma manera, para poder resolver este ejercicio, vamos a entrar a estadística, estadística básica, correlación. Y de la misma manera no afecta que elijamos primero. Y el método va a ser correlación de Pearson. Le damos a aceptar. Y aquí tenemos la correlación de CO2 parte por millón con la temperatura en grados centígrados. Y tenemos una correlación de Pearson de 0.892 con un valor de P de 0.001. Igual vamos a hacer una gráfica de dispersión para poder analizar los resultados y lo vamos a resolver con el asistente. Para que entramos a gráfica, gráfica de dispersión por regresión. Le damos a aceptar y dijimos que en el eje de las X tenemos el parte por millón. En el eje de las Y la temperatura. Y aceptamos. Y aquí tenemos la gráfica de dispersión. Bueno, ahora vamos a resolverlo con el asistente. Damos en ese apartado que dice asistente, regresión y regresión simple. Lineal, y dijimos que en el eje de las X tenemos CO2 parte por millón. Eje de la Y la temperatura. Y con un nivel de significancia del 0.05. Cuando el ejercicio no nos marque el nivel de significancia, lo normal es poner el 0.05, como en este caso. Le damos a aceptar. Y listo. Aquí tenemos lo que es una tabla de resumen, informe de resumen. Y nos hace la misma pregunta. Existe una relación entre Y y X y nos damos cuenta el valor P, que es igual a 0.001, se inclina más hacia la izquierda, hacia la respuesta sí. Y nos dice, la relación entre temperaturas, grados centígrados y CO2 parte por millón es estadísticamente significativa. O sea que sí existe una relación entre estos datos. Y
respondiendo a la pregunta del ejercicio, el cual nos dice: ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración? Aquí nos dice: la correlación positiva R es igual a 0.89 indica que cuando CO2 parte por millón aumenta, la temperatura también aumenta. Entonces nos dice que sí existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Igual aquí tengo el informe y también tengo la gráfica de temperatura. Continuamos. Subtema 10.3. Regresión. A partir un conjunto de datos muestrales variados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. La fórmula es y es igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre entre y cuando x cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Y tenemos el primer ejemplo y nos dice edad y tamaño de la cintura de los hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Y la incógnita en el ejemplo es determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Bueno, para ello abriremos un tab. Yo tengo. Aquí está, entonces para ello tenemos esta estadística, regresión y gráfica de línea ajustada. Y tenemos que en el eje de las X es la edad del hombre y en el eje de las Y el tamaño de la cintura. En gráficas vamos a elegir 4 en 1. Le damos a aceptar y aceptamos. Bueno, aquí tenemos las gráficas de residuo, el cual es la que nos plantea el ejercicio. Aquí determinar las gráficas de residuos. Bueno, aquí tenemos una gráfica en porcentajes y se denomina gráfica de probabilidad normal y gráfica versus ajuste. También tenemos un histograma y de orden. Aquí tenemos la gráfica de línea ajustada. Entonces el problema también nos decía determinar la ecuación de regresión. Aquí la tenemos. ¿Cuál es esta? La ecuación de regresión es tamaño de la cintura de hombre es igual a 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Aquí ya lo tengo copiado. Entonces,
para continuar, tenemos que calcular la cintura para las distintas edades, que son 20, 40 y 60, de acuerdo a esta fórmula. Vamos a ver una calculadora. Aquí está. Y nos dice que es 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre, en este caso el primero es 20, un total de 79.64. Esperamos 79.64. Aquí está. Ahora para la edad de 40, igual 59.64 más 0.6259 por 84 por, perdón, 40. Primero vamos a resolver mejor la multiplicación, el cual es 62.6259 por 40 más 59.64. Tenemos un total de 84.676. Algo estuvo mal aquí, ya que la calculadora nos hizo mal los cálculos. Pero vamos a hacerlo manual. Creo que esta calculadora no respeta la jerarquía de operaciones. Bueno, de nuevo ponemos 0.6259 por 20 más 59.64. Y el tamaño de la cintura por un hombre de 20 es 72.158. Ahora nos faltaría simplemente el de 60. Y aquí lo tenemos. Una cintura de 97.194 centímetros. Listo. Continuamos. Tenemos, bueno, aquí como ya les habíamos sacado de mi tab, tenemos las gráficas de residuos y la gráfica de línea ajustada. Ahora el siguiente ejercicio es: a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, de los cuales el tamaño de la cintura por una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Aquí tenemos los datos. Igual, entramos en estadística, perdón, gráfica de dispersión. Entramos en estadística, regresión y gráfica de línea ajustada. Y en este ejercicio el eje de las X es la edad de mujeres. En este caso es la variable independiente, y en el eje de la Y la cintura, que es la variable dependiente. En las gráficas ponemos 4 en 1, aceptamos y aceptamos. Y aquí tenemos la gráfica de residuos. Tenemos histograma y de orden contra las ajustadas.
Aquí tenemos la ecuación de regresión el cual es cintura en centímetros de mujeres es igual a 54.12 más 0.8095 por la edad de mujeres. Hay que calcularla, aquí ya tenemos. Nos dice que es 0.8095 por el primero, que es de 18, más 54.2. Tenemos que debe tener una cintura de 68.691 centímetros. Ahora para la edad de 36 años es 0.89, 0.8095 por 36 más 54.12, 83.262. Y vamos con el último de 54 años, la última mujer de 54 años. Y aquí está, tenemos que para una mujer de 54 años debe tener una cintura de 97.863 centímetros. Bueno, aquí, como ya les había dicho, tenemos la gráfica de residuo para cintura en centímetros de mujeres y la gráfica de línea ajustada. Subtema 10.4. Variación e intervalos de predicción. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral XY y que Y es el valor predicho de Y, obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores Y muestrales es la media de Y. La desviación total XY es la distancia vertical Y, que es la distancia entre el punto XY. Bueno, pasemos al ejemplo, el cual lleva peso y consumo de combustibles de autos en carretera. Y nos dice, se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras en 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. Y nos pide determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. También nos pregunta, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustibles que se consumen en carretera? Además, también otra pregunta es, ¿qué porcentaje de la variación total de consumo de combustible en carretera puede explicarse para la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustibles de carretera? También tenemos, bueno, aquí se repiten los veces. El punto número 4. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Y el punto número 5 nos dice cuál es, para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustibles de carretera. Bueno, para resolver este ejercicio usamos Minitab. Y como pueden ver, aquí tenemos diferentes datos. Tenemos la marca de distintos autos, 32 autos, 32 marcas distintas, el modelo, el peso en libras, la longitud de pulgadas, frenado de pies, cilindros, desplazamiento, ciudad millas por galón y carreteras millas por galón. Además también tenemos el gas invernadero en toneladas por dióxido de carbono. Bueno, para ello entramos a estadística, regresión y ajustar modelo de regresión. Dice, modelar la regresión entre predictores o categóricos o continuos y una respuesta, incluir fácilmente términos polinomiales
y de dirección, o transformar la respuesta si es necesario. Bueno, en la respuesta tenemos que elegir carretera, millas por galón, y en los predictores el peso sobre libra, el peso en libras. Aquí tenemos lo que son modelos, no movemos nada. Opciones tampoco. Simplemente en gráfica vamos a elegir 4 gráficas en uno. Aceptamos y le damos a aceptar. Y aquí tenemos un análisis de regresión. Nos da análisis de varianza, resumen de modelo, coeficientes, ecuación de regresión, ajuste y diagnóstico para observaciones poco comunes. Y bueno, la primera pregunta dice, la primera pregunta del ejemplo nos dice determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Entonces tenemos que calcular una correlación lineal. Para ello entramos a estadística básica, correlación entre peso libras y carretera millas por galón, y damos a aceptar. Y tenemos una correlación de Pearson de menos 0.806 con un valor P de 0.00. Como ya sabemos, tenemos la correlación de Pearson es cercano, bueno, tiene que ir de menos 1 a 1. En este caso lo tenemos un valor muy próximo al menos 1. Esto significa que entre más tenemos una correlación negativa. Significa que, a ver, permítame. Bueno, eso significa que entre más pesa el automóvil, el rendimiento de gasolina es menor. Entonces, aquí ya tenemos determinar el valor de coeficiente de correlación lineal. Y la correlación de Pearson es de menos 0.806. Ahora, respondiendo a la siguiente pregunta, el cual nos dice: ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustibles que consumen en carretera? La respuesta es sí. El valor de P es menor a nivel de significancia. Tenemos la evidencia suficiente para determinar una correlación entre el peso de los automóviles y rendimientos del combustible. La correlación es negativa. Esto quiere decir que entre más pesen los automóviles, el rendimiento de gasolina de millas sobre galón es menos. Ahora, para el siguiente punto nos dice: ¿qué porcentaje de la variación total de consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustibles de carretera? Para ello vamos a buscar el resumen del modelo, y en este apartado que dice R cuadrado nos da un porcentaje, y esta es la respuesta correcta del punto número 3. El porcentaje entonces es 63.86%. Es el porcentaje de la variación total del consumo. Ahora, para el punto número 4 nos dice: si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible de carretera? Bueno, para ello entramos a estadística, regresión, y en ese apartado dice predecir. Nos dice predecir valores de respuesta basados en un modelo ajustado. Entonces, nos dice que si un automóvil pesa 4.000 libras, 4.000 libras,
Bueno, aquí ya tenemos el nivel de confianza del 95%. Aceptamos y le damos a aceptar. Y aquí está. Tenemos el apartado de predicción. Y nos dice cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible. Y la respuesta es esto que dice ajuste, el cual es 27.0275. Y para el punto número 5, para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustibles de carretera. Nos pide el intervalo de predicción, el cual aquí lo tenemos. Aquí por ejemplo tenemos el intervalo de confianza del 95% y el intervalo de predicción. Aquí tenemos las gráficas de residuo y lo que son también el informe. Vamos a resolverlo por medio del asistente. Regresión. Regresión simple. Y habíamos dicho que en el eje de las X estaban es por galón y el eje de las X peso en libra. Ya, y le damos a aceptar. Y aquí tenemos la respuesta. Nos dice la correlación negativa. Indica que cuando carreteras por millas por galón aumenta, el peso de libras tiende a disminuir. Ah, no, una disculpa. Era al revés. Asistente. Regresión. Aquí es carretera milla por galón. Y aquí es el peso en libras. Aceptamos. Aquí está la correlación es negativa, indica que cuando el peso en libras aumenta, las millas por galón tienden a disminuir. Aquí también nos da el asistente, nos genera un pronóstico y podemos buscar el punto número 4 que nos preguntaba de un automóvil de 4.000 libras. Aquí lo tenemos. Nos da un pronóstico de 27.028. ¿Cuál es el mismo valor? Continuamos con el siguiente ejercicio. Y nos dice, suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas, en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Igual, permítame cerrar esto. Aquí está. Nos pide determinar el coeficiente de correlación lineal. Para que entonces vamos a entrar a estadística. Estadística básica. Correlación. Y nos pide relacionar entre estaturas y pesos.
y tenemos una correlación de Pearson de 0.522 y un valor P de 0.001, el cual aquí la tenemos, la correlación, y nos pregunta, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso? La respuesta es sí. Sí existe evidencia suficiente para determinar una correlación lineal entre ambos datos, debido a que el valor P es menor que el nivel de significancia. Ahora tenemos la pregunta 3. ¿Qué porcentaje de la variación total de pesos de hombre puede explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Para ello entramos a estadística, regresión y ajustar modelos de regresión. Aquí tenemos peso en libras y estatura en pulgadas, gráfica. 4.1, aceptamos y aceptamos. Aquí tenemos las gráficas de residuos y vamos a interpretar los datos para responder a las preguntas. ¿Qué porcentaje de variación? Tenemos que buscar el valor de R al cuadrado. Y aquí lo tenemos. Tenemos un total del 25.36%. Ese es el porcentaje. Ahora nos dice, si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libra? Igual, estadística, regresión y predecir. Nos dice que el hombre debe de tener una altura de 70 pulgadas y aceptamos. Y aquí está la predicción. Tenemos un ajuste de 180.131, aquí la tenemos. Y el punto número 5 nos pide identificar la estimación del intervalo de predicción del 95%. Y aquí está. Va de 133.337 a 226.926. De igual manera lo podemos resolver por medio del asistente. Regresión simple. Y en el eje de las X es estatura y en el eje de las Y peso en libra. Lineal con un nivel de significancia de 0.05, le damos a aceptar. Y aquí tenemos la correlación positiva, indica que cuando la estatura en pulgadas aumenta, el peso en libras también tiende a aumentar. Entonces quiere decir que sí existe una correlación entre ellos. Y aquí tenemos los datos de regresión para un informe de predicción. Y si buscamos a 70, bueno, aquí tenemos aproximado 70.4, nos dice que un pronóstico de 181.95%, que es lo que nos planteaba el ejercicio. Continuamos. Tenemos el subtema 10.5, regresión múltiple. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción, x1, x2 y pues más, ¿no? La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y es igual a b0 más b1 por x1 más b2 por x2 y así sucesivamente. Tenemos como por objetivo usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta y. Unos lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple son: utilice el sentido común y consideración prácticas para incluir o excluir variables. Considerar el valor P. Seleccione una ecuación que tenga significancia general tal como la determina el valor P
y tenemos considere ecuaciones con valores de altos, de r cuadrado y ajustada, y trate de incluir solo unas cuantas variables. Bueno, tenemos el primer ejemplo. Rendimiento de automóviles. Utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible de carreteras en millas por galón sea la variable de respuesta. Utilice las siguientes variables de predicción: peso de automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento. Y nos pide determinar la ecuación de regresión. Bueno, entonces para ello vamos a entrar a estadística. Tenemos que calcular la ecuación de regresión. Estadística, regresión, regresión y ajustar modelo de regresión. El ejercicio nos plantea que usemos la variable como respuesta combustible en carreteras, millas por galón. Y en predictores continuos vamos a elegir lo que son peso en libras, cilindros y desplazamiento. Peso en libras, cilindros y desplazamiento. En las gráficas vamos a colocar 4 en 1, aceptamos y le vamos a dar a aceptar. Como pueden ver, tenemos las gráficas de residuos por carreteras, millas por galón. Aquí tenemos la ecuación de regresión, el cual les dice que carreteras millas por galón es igual a 48.24 menos 0.00470 peso en libras más 0.259 por los cilindros menos 1.048 por el desplazamiento de capacidad volumen. Den cuenta, aquí la tenemos copiada y así queda resuelta la primera pregunta. Ahora tenemos la pregunta número 2. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, 6 cilindros, 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes para la ecuación de regresión. Okay. Tenemos que hacer una predicción, entonces damos a estadística, regresión, regresión y predecir. Nos pide el peso en libras, el cual es 400 libras, 4000 libras, perdón. 6 cilindros y con 3.5 de desplazamiento. Aceptamos y aquí está. El ajuste sería un total de 27.3237 y la tenemos. Ahora nos pide qué característica tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carreteras en la mejor ecuación de regresión. Bueno, para ello vamos a entrar a estadística, regresión, regresión y optimizador de respuesta. Aquí es. Bueno, les repito, estadística, regresión, regresión y optimizador de respuesta. Aquí tenemos, por ejemplo, en meta podemos no optimizar, minimizar, objetivo y maximizar. En este caso vamos a maximizar. Y también tenemos diferentes revisiones. En este caso pues vamos a poner retener en valor,
Vamos a colocar 6 cilindros. Aceptamos y aceptamos. Y aquí tenemos las características del optimizador, ¿no? El cual nos dice que mínimo debe tener el automóvil debe tener un peso en libras de 2595, debe ser de 4 cilindros con un desplazamiento de 1.80. Esas son las características que debe de tener un automóvil para que sea para poder maximizar el rendimiento de combustible en la carretera. Ya tenemos. Bien, ahora tenemos el ejercicio. Colesterol en miligramos por hombres. Utilice el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. De igual manera nos pide determinar la mejor ecuación de regresión. Bueno, aquí ya cargo. Entonces entramos a estadística, regresión y ajustar modelos de regresión. El ejercicio nos plantea utilizar como variable de respuesta colesterol. Y en predictores continuos, nos pide utilizar predicción, edad, estatura, peso y tamaño de cintura. Elegimos 4 gráficas en uno y le damos a aceptar. Aquí tenemos las gráficas de residuos, pero vamos a resolver la pregunta que nos pide la mejor ecuación de regresión, la cual la tenemos aquí. Nos indica que el colesterol en miligramos es igual a menos 493 más 9.58 por la edad, menos 9.35 por la estatura en pulgadas, menos 0.66 por el peso en libras, más 14.39 por la cintura en centímetros. Aquí la tenemos también. El punto número 2 nos pregunta: ¿cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, que pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Ok? Entonces hay que hacer una predicción. De igual forma entramos a estadística, regresión y predecir. Y la edad debe ser de 40 años. La estatura en 70 y 175. El peso en libras 175 libras. Y una cintura de 95 centímetros. Y aceptamos. Aquí está. El mejor ajuste de predicción es 486.933. Esa sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años con estas características. Y por último nos pide el punto número 3, que dice: ¿qué característica tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? Bueno,
Tenemos estadística, regresión y optimizador de respuesta. En este caso vamos a utilizar minimizar. Vamos a esperar a que termine de cargar. Bueno, creo que ya se atoró, pero aquí ya lo tenía hecho. Y nos dice que la característica para que un hombre tenga el colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable, debe tener una edad de 17 años, con una estatura de 61.30. En este caso usamos 70 pulgadas, bueno, en pulgadas, con un peso de 129.50 libras y una cintura de 73 centímetros. Igual aquí tenemos la gráfica de residuos y bueno, aquí ya apareció. Aquí lo tenemos. Para un colesterol de 150. Un colesterol mínimo de 149, perdón. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias.